En los cañones del oeste norteamericano azotados por el viento, la historia está escrita en la arena. Aquí no hay secretos sepultados, pistas de una época en un pasado remoto cuando la Tierra era completamente diferente. Una época cuando el continente era joven y Norteamérica era el verdadero Parque Jurásico. Cuando reinaba el dinosaurio, el verdadero Parque Jurásico. Norteamérica Occidental, hace 68 millones de años. La Montana prehistórica se parece muy poco a la de hoy. Un bosque verde y exuberante domina la planicie tan lejos como uno pueda ver. Alimentada por la lluvia de la estación, una alfombra de helechos se mezcla con los abetos a la sombra de un pantano. Las temperaturas son constantes, alrededor de 24 grados centígrados, y la humedad es alta. Estas condiciones crean el entorno perfecto para la evolución del grupo de dinosaurios más sofisticado y extraño que el mundo haya visto. En medio de los árboles y matorrales, cientos de especies luchan por sobrevivir en un mundo primitivo y brutal. De este mosaico de vida antigua emergería el rey de la selva. Era la bestia más aterradora y atemorizante que haya caminado sobre la tierra. Un rugido poderoso proyecta escalofríos a través del bosque. El suelo se estremece y todas las criaturas a cierta distancia corren a refugiarse. El Tyrannosaurus Rex es el amo de todo el lugar. Hoy se le conoce como T-Rex. Pero hoy algo anda mal. Un T-Rex está pasando un mal día. Tropieza por el bosque, mareado y confundido en busca de agua y seguridad. Arrastrándose entre los árboles, se derrumba sobre la ribera de un río. Pero este T-Rex escogió el lugar y el momento equivocado para descansar. Mientras se arroja sobre la arena cálida, una corriente inesperada ruge corriente abajo cubriendo al dinosaurio. A pesar de una lucha final y agotadora para escapar, se ahoga y queda sepultado en el sedimento. Durante los siguientes 68 millones de años, la escena de esta tragedia sufriría una serie de cambios dramáticos. Lo que una vez fue el dominio exuberante de los dinosaurios, son ahora las tierras áridas y yermas de Montana. Pero el T-Rex no fue la única criatura que murió aquí. La zona alrededor de Fort Peck está cubierta con los huesos del último de los grandes dinosaurios que caminó por la Tierra. Preparándose para adentrarse una vez más en estos campos de batalla primitivos está Keith Rigby, cazador de dinosaurios de la Universidad de Notre Dame en Indiana. Bien, muchachos, carguemos el camión. El T-Rex es con toda probabilidad el dinosaurio más famoso y sin embargo se encuentra solo en América del Norte. Su fama se la debe más que nada a su rareza. Desde que se descubrió el primer dinosaurio, no muy lejos de aquí, en 1905, solo se han desenterrado 19 más. Después, en el verano de 1997, Rigby y su equipo hicieron lo que puede ser el descubrimiento más importante de todos. Mientras Keith conduce de regreso al campo, recuerda el momento en que se dio cuenta de que perseguían algo grande.
Tenían los huesos de los dedos de las patas y tenían la mano del Tyrannosaurus casi completa. No se podían confundir con la de otro dinosaurio y eran grandes. El T-Rex de Rigby es tal vez el más grande de todos. Mide 21 increíbles metros. Ver este espécimen en el suelo, con dientes de 15 y 20 centímetros, brillantes, contra estas piedras areniscas, nos recorre una emoción como nunca hemos experimentado. Yo creo que debe sentirse como ganar un premio de la Academia por una actuación particularmente buena. Esto es lo primero que hallamos, las garras. Sabíamos que teníamos un dinosaurio carnívoro. Los huesos de los dedos significaban que esta garra iba con el dedo de la mano. Tal vez un T-Rex, pero sabíamos que era un T-Rex cuando hallamos los huesos de las patas con el hoyuelo delator de un dinosaurio carnívoro tan grande. Entonces nos emocionamos mucho. El Tyrannosaurus Rex, que significa lagarto terrible, vagó por América del Norte hace 65 a 70 millones de años. Un promedio de 16 metros de longitud y un peso de 6 toneladas. Tenía la altura de un edificio de 2 pisos. Con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, el T-Rex era el depredador máximo. Más excavaciones descubrieron más fragmentos. Sepultados en el sedimento de un río antiguo, sugerían la probabilidad de que el dinosaurio se hubiera ahogado. Es probable que si los dinosaurios se sentían mal o estaban heridos, migraran hacia el agua, como hacen muchos mamíferos grandes hoy en día. Los elefantes migran hacia el agua durante momentos de tensión. ¡Hey! Este es el hueso más pequeño en la pata del Tyrannosaurus Rex. Tiene 3 dedos. Observen, este es el más pequeño de ellos. Es de un carnívoro muy grande. Imagine esto. Este es un animal con una longitud entre 15 y 16 metros y una altura de 6 a 8 metros, cruel y malvado, y que podía comer lo que quisiera en su almuerzo. El T-Rex gobernó en América del Norte en el crepúsculo del Cretáceo, el último de los 3 periodos geológicos que conforman el Mesozoico, la época de los reptiles. El primero fue el Triásico, hace 245 millones de años. El segundo fue el Jurásico, que comenzó hace 205 millones de años, pero es el periodo Jurásico en América del Norte el que haría famoso a los dinosaurios. En el siglo XIX, la mayoría de los continentes todavía permanecían indómitos y sin explorar. No se escuchaba de los dinosaurios, pero las cosas estaban a punto de cambiar. En 1877, un descubrimiento casual lanzaría una gran carrera en Estados Unidos por descubrir huesos y encendería la lucha más amarga en la historia de la paleontología. Edward Cope, de Filadelfia, era brillante y ambicioso, quería fama y fósiles. Su rival, O.C. Marsh, también era ambicioso y lo suficientemente rico para pagar por lo que quería. La batalla se centró en un lugar llamado Como Bluff, en Wyoming, en donde hay rocas expuestas que datan del periodo Jurásico. Igual que su predecesor del siglo XIX, Bob Baker, el cazador moderno de fósiles y científico ingenioso, todavía explora en busca de dinosaurios en las rocas de Como Bluff. Para él, este es el verdadero Parque Jurásico.
Como Bluff es el lugar en donde se encontraron los primeros esqueletos completos de gigantes del Jurásico. No uno ni dos, sino docenas. Y no fueron hallados por científicos, sino por dos sujetos que trabajaban para el ferrocarril. ¡Vengan! Los hombres enviaron a Marsh a la Universidad de Yale un mensaje que describía su descubrimiento. Marsh envió de inmediato un cheque por $75 y un equipo para que les ayudara a excavar. La gente de Marsh ya había estado en ese lugar 2 años y había desenterrado más de 30 esqueletos. Tenía dinosaurios herbívoros gigantescos. Lo que no tenía era un carnívoro gigante. Nadie lo tenía. En el verano de 1879, los hombres de Cobb entraron en secreto a Como Bluff con la esperanza de vencer a Marsh en la carrera para descubrir el primer carnívoro. Allí lograron un éxito: un esqueleto completo del tirano del Jurásico, el Allosaurus. Los hombres de Marsh nunca supieron quién estuvo allí, ni qué tomaron. Todo lo que vieron fue un gran hueco. Y en esas cajas estaba el primer esqueleto completo de un dinosaurio carnívoro gigante descubierto en cualquier parte del mundo. Y lo enviaron a Filadelfia, así de sencillo. El descubrimiento llegó a las primeras páginas. Marsh volcó su furia a través de la prensa. Ahora, la batalla por los huesos se libraría en las primeras páginas, mientras los dos competidores trataban de desacreditarse mutuamente. A pesar de su reyerta, Cobb y Marsh le dejaron a la ciencia un legado sorprendente. Durante su rivalidad intensa de 25 años, revelaron más de 176 especies nuevas de dinosaurios, que incluyen nombres famosos como Apatosaurus, Stegosaurus y Diplodocus. Cobb y Marsh habían lanzado una horda de criaturas sobrecogedoras a un mundo que no tenía la menor sospecha. Ahora, la escena está lista para la verdadera historia de los dinosaurios. Esta es la Formación Morrison, uno de los depósitos de rocas más espectaculares en la Tierra. Con una profundidad de 330 metros y con 150 millones de años de existencia. Data del periodo Jurásico, cuando los dinosaurios gobernaban América del Norte. Hoy es el cementerio de dinosaurios más grande del mundo. Se extiende 1.800 kilómetros desde Nuevo México hasta Canadá y 1.050 kilómetros desde el oriente de Idaho hasta Nebraska. Estas rocas antiguas exponen los secretos de un tiempo cuando la Tierra como la conocemos hoy en día no existía. Mucho antes de que los dinosaurios aparecieran por primera vez, todos los continentes estaban unidos en una masa gigante de tierra llamada Pangea. Después, durante el periodo Jurásico, una serie de fallas enormes abrieron la corteza de la Tierra, dividiendo a Pangea en dos. América del Norte, ubicada por encima del Ecuador, se convirtió en parte de un continente nuevo llamado Laurasia. Pero todavía era irreconocible. California permanecía debajo del agua y estaba tan al norte como lo está Alaska hoy en día. Había muchos volcanes, los volcanes clásicos que marcaban el paisaje, nubes de polvo volcánico. Por lo general los climas eran bastante secos. Se han hallado dinosaurios tan al oriente como Nueva Jersey, pero solo en el occidente son las rocas una cápsula del tiempo para la era del Jurásico. Ellas revelan que hace 150 millones de años, las rocallosas no se habían formado todavía y la Tierra era plana en su mayoría. Corrientes de río de estación alimentaban bosques exuberantes, mientras que en la distancia, los volcanes lanzaban gas y polvo en el mundo del dinosaurio. En la primavera llegaban las inundaciones repentinas, rugidos en la corteza de la tierra que causaban inundaciones. Riberas enteras desaparecieron y las planicies fueron tragadas por el agua. De este paisaje extraño surgió una variedad de dinosaurios herbívoros sorprendentes. El más extraño de todos era el Stegosaurus.
Su nombre significa lagarto con aristas, debido a las grandes placas que salen de su espalda y se dirigen a la parte posterior. Su longitud es de 10 metros y su peso de 4 toneladas. El Stegosaurus era del tamaño de un autobús, lo que lo convierte en el dinosaurio con coraza más grande que haya existido. Su arsenal de armas era lo último en autodefensa. 17 placas en forma de diamante, cada una de 60 centímetros, culminaba en un grupo letal de púas. El Stegosaurus era uno de los dinosaurios verdaderamente espectaculares. Tenía unas placas agudas que descendían por su espalda en 2 hileras de placas alternantes, y esas placas se extendían de manera horizontal en la parte posterior de su cola. Es muy probable que dejaran a este animal bastante tranquilo. Podía usar la cola como una característica muy efectiva de defensa, golpeando con su cola al dinosaurio carnívoro que le atacara. El Stegosaurus es uno de los dinosaurios más conocidos en el mundo. Pero una característica todavía inquieta a los científicos. Su cerebro no era más grande que una nuez. ¿Cómo pudo un animal tan grande ingeniárselas con tan poco? Lo que a algunos les faltaba en inteligencia, otros lo compensaban en tamaño. Eran los saurópodos, las superestrellas del Jurásico, las criaturas más grandes que caminaron sobre la Tierra. Los herbívoros que medían más de 33 metros de longitud. Algunos saurópodos eran tan altos como edificios de 5 plantas, de cuello y cola larga. Eran máquinas de comer que podían mordisquear alto y bajo. Los saurópodos eran los animales dominantes en el Jurásico posterior, y como animales dominantes, para ser específicos como animales herbívoros dominantes, eran una fuente de alimento muy importante para los grandes depredadores. De esta manera, estos animales tenían formas amplias e importantes de defensa. Su cuerpo grande era una de ellas. Un saurópodo que dejó una huella inolvidable en el Jurásico fue el Diplodocus, que significa doble rayo, debido a que su cuello y su cola eran igualmente largos. El Diplodocus tenía una longitud de casi 30 metros, una altura de más de 14 metros y pesaba 12 toneladas. Pero su larga cola, que se estrechaba de casi la mitad de la longitud de su cuerpo, era la característica más intrigante del Diplodocus. Gran parte de su cola no parecía tener uso para caminar o para otros comportamientos, pero debido a su naturaleza larga y sinuosa, se cree que tal vez ellos la fustigaban como un látigo contra el costado del animal que los atacaba, y se defendían de esa manera también. En el mundo de la alta tecnología de la corporación Microsoft, cerca de Seattle, Washington, los dinosaurios parecen estar fuera de lugar. Pero el oficial en jefe de tecnología y fanático de los dinosaurios, Nathan Marble, encuentra al Diplodocus irresistible. Él creyó que utilizando una computadora podría probar el uso que tenía la cola. Con las computadoras podemos simular los cuerpos de estos dinosaurios y conseguir simulacros muy exactos de cómo funcionaban. Pero el simulacro de la cola descubrió una posibilidad sorprendente. Uno de los aspectos más intrigantes y que me interesó fue la idea de que tal vez estas colas pudieran haber sido utilizadas como un látigo. Nathan hizo el descubrimiento revolucionario de que la cola del Diplodocus podía viajar tan rápido como la velocidad del sonido. ¡Puf! Asesta el golpe. Cuando asesta uno de estos golpes supersónicos va a Mach 2, a unos 1900 kilómetros por hora. Cuando las personas hablan de supersónico piensan en el Concorde o en un F-16 o algo así. Su primera reacción es creer que es un absurdo que la cola de un dinosaurio pueda ir más rápido que la velocidad del sonido. ¿Cómo puede suceder esto? Un látigo de cuero corriente puede hacerlo. Si el cuero de res es tan fuerte, ¿por qué no el del dinosaurio? Cuando Nathan examinó el hueso de la cola de varios saurópodos, encontró las mismas 10 vértebras que se fusionan juntas. Creo que es debido a que utilizan sus colas como látigos. Si usted conversa con fabricantes de látigos y les pregunta en qué área se desgasta primero el látigo, es la parte que va del sector rígido al flexible. Hay una gran presión allí. Es donde un látigo se desgasta, donde los dinosaurios tenían su fusión de hueso.
Una cola más rápida que la velocidad del sonido hizo del Diplodocus una criatura temible. Pero ¿por qué un animal que pesaba 12 toneladas necesitaba semejante látigo? Un asesino que no conocía el miedo acechaba en el bosque. Hace 148 millones de años en América del Norte, este cometería uno de los actos de carnicería más diabólicos que los dinosaurios verían. Al extremo sur de la formación Morrison en el centro de Utah, una visión impactante de rocas desnudas es todo lo que queda de una tierra que una vez vibraba con vida. Aquí, durante la última parte del Jurásico, dóciles dinosaurios herbívoros pastaban en rebaños temerosos de un asesino hambriento que merodeaba. Los depredadores causaban temor, pero este era cruel en especial. Un bípedo carnívoro, el Allosaurus, tenía una longitud de 13 metros y pesaba hasta 2 toneladas, pero era rápido como una centella, armado con garras inmensas y dientes cerrados afilados. El Allosaurus era un boxeador prehistórico con deseo de sangre. Un verano gris hace 148 millones de años. Las lluvias cesaron. Los ríos dejaron de fluir, golpeados por una sequía que secó las planicies verdes del centro de Utah. Los alimentos escaseaban. Todo lo que quedaba eran algunos pozos de lodo aislados. Uno de ellos se convertiría en una trampa mortal. Hoy es conocido como la cantera Cleveland Lloyd. Aquí, los científicos han exhumado más de 10.000 huesos de dinosaurios. Pero es un evento trágico que rodea a un día de carnicería que el detective de dinosaurios Dale Russell de la Universidad Estatal de Carolina del Norte trata de armar. Bueno, aquí fue donde comenzó, hace 148 millones de años. Un grupo de dinosaurios herbívoros miró en esta dirección donde estos sedimentos se depositaban. Estaban en una sequía y vieron una superficie húmeda. Caminaron hacia la superficie y resultó ser lodo. Atrapados en el lodo, los herbívoros entraron en pánico. Un Allosaurus grande, atraído a la escena por el frenesí, se preparó para matar. Él se movió a través de la superficie del lodo y comenzó a masacrar a esos animales. Tal vez los dinosaurios herbívoros lucharon, tal vez rugieron, tal vez chillaron, tal vez defecaron, pero no los ayudó porque estaban atrapados. Atraídos por los rugidos y el olor de la muerte, otros Allosaurus vinieron a la carnicería. En pocos minutos el lodo se mezclaba con la sangre y las carcasas a medio comer. A medida que la masacre alcanzaba un punto febril, los carnívoros se atacaron entre sí. Tenemos la cifra de 13 herbívoros bastante enormes muertos. Tenemos 6 carnívoros testigos mudos de la escena que también fueron atrapados en la trampa mortal. Y tenemos 44 alosauros, en su mayoría medio crecer, que fueron asesinados tratando de competir por la carne en la trampa. Desde su descubrimiento, la escena del crimen se ha mantenido en silencio para preservar los huesos de los dinosaurios que murieron ese día fatídico. Este es un brazo y mano de un Allosaurus. Es más grande que el promedio y se puede ver por mi mano que está construida de manera muy poderosa. Este brazo tenía garras para que el animal pudiera aferrar la presa y no cortara su cuerpo. Cuando el Allosaurus aferraba a su presa, estas garras eran sencillamente para sostener al animal. Su víctima yace apenas a 1 metro de distancia, un saurópodo de 20 toneladas. Aquí a este lado de la pelvis, usted puede ver los surcos profundos que estoy limpiando. Fueron hechos todos por un Allosaurus que rompía el hueso de esta pelvis. Esto nos dice algo del poder y la fuerza del Allosaurus. No era un animal pequeño. El Allosaurus era el depredador más cruel de su época.
Hace 125 millones de años, una cortina descendió sobre América del Norte. Una serie de eventos cataclísmicos estaban cambiando la faz de la Tierra. El mundo pasaba del período Jurásico al Cretáceo. Antes de terminar, algunas de las creaciones más grandes de la naturaleza desaparecerían en el olvido. Ya desaparecieron los gigantes legendarios del pasado, el Allosaurus, el Stegosaurus y el Diplodocus, el saurópodo de cuello largo. La extinción los alcanzaría en las arenas movedizas del tiempo. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Los cambios violentos que comenzaron hace 150 millones de años llegaron a su clímax en el Cretáceo. Los volcanes hicieron erupción. Las fisuras en la capa de la Tierra se ampliaron en el suelo oceánico, liberando un flujo constante de lava que redujo el tamaño de las ollas oceánicas y causó que el nivel del mar se elevara. El movimiento separó al continente de la Eurasia, dejando a América del Norte flotando. A medida que los niveles del mar continuaron elevándose, la parte interior de América del Norte se hundió. Con el tiempo, llegó agua del Ártico y del Golfo de México, creando un mar interno de poca profundidad de 1.600 kilómetros de ancho, que inundó una tercera parte del continente. Si observáramos el entorno durante la primera etapa del Cretáceo de hace 125 a 110 millones de años, veríamos una sabana semiárida. Pero a medida que el mar entró, se desarrolló un clima muy húmedo a lo largo de su margen, muy parecido al de la costa del Golfo. La elevación en el nivel del mar creó un golfo que dividió a la América del Norte oriental de la occidental. Pero también disparó un cambio aún más dramático, un cambio completo en el clima. América del Norte se despertó a un paraíso de bosques y selvas tropicales exuberantes. Las temperaturas globales se habían elevado 5 grados. En el clima cálido y húmedo del Cretáceo, las plantas y animales se multiplicaron en números que rompieron toda marca, y especies nuevas comenzaron a aparecer. En medio de la revolución botánica, los dinosaurios serían testigos de algo que ellos nunca antes habían visto. Por primera vez en la historia de la Tierra, florecieron plantas en América del Norte. En el invernadero de la evolución, las flores cambiaron el mundo. Kirk Johnson, paleobotanista del Museo de Historia Natural en Denver, Colorado, investiga la propagación de plantas de flores y su impacto en el Cretáceo. En algún momento hace cerca de 125 millones de años, las primeras plantas de flores aparecieron. Hace 100 millones de años eran muy comunes en muchos lugares diferentes en América del Norte. Y hacia fin del Cretáceo, hace 70 millones de años ya, las plantas de flores son el elemento singular más común en los paisajes. Kirk ve una correlación entre la llegada de las flores y la caída de los gigantes del Jurásico. La mayor parte de la fauna de los dinosaurios fue reemplazada por animales de cuerpos más pequeños y cabezas más grandes, animales con mecanismos elaborados de masticación en las mandíbulas. Entre ellos se encontraban los Hadrosaurus, conocidos comúnmente como picos de pato, debido a la forma de sus picos. Los más grandes eran de 10 metros de largo y pesaban 3 toneladas, pero lo que los colocaba aparte era una boca llena de 1000 dientes que se entrelazaban. Estos animales comparten algunas propiedades interesantes de sus rostros y bocas que en realidad tienen algo que decir con la manera en que se alimentaban de las plantas. Estos dinosaurios de la última parte del Cretáceo molían la vegetación entre una batería de dientes, así que tenían muchas formas de procesar las plantas. Los hadrosaurus eran los dinosaurios más abundantes en el mundo durante el Cretáceo. En rebaños hasta de 30.000, asolaban las planicies de América del Norte, dejando tras de sí un rastro de devastación. Para los dinosaurios que viajaban en rebaños inmensos, la identificación y la comunicación pueden ser un problema, pero no para los hadrosaurus.
A cierta distancia, todos los picos de pato parecen similares. Más de cerca, la similitud acaba. Algunos desarrollaron una variedad increíble de arreglos en sus cabezas. El Lambiosaurus tenía una cresta en forma de hacha encima de su cráneo. La cresta del Corythosaurus cubría su cabeza como un casco. Había Hadrosaurus con crestas de entre 10 y 15 metros de longitud y pesaban hasta 4 toneladas. Adornados con aristas y protuberancias, estas bestias de aspecto extraño no eran tal vez las criaturas más lindas, pero con seguridad se destacaban en una muchedumbre. El más famoso era el Parasaurolophus. Su cresta era un tubo parecido a una trompeta de casi 2 metros de longitud que se curvaba hacia atrás desde su cabeza. El Parasaurolophus ha inquietado a los científicos desde que fue descubierto en 1920. Algunos creían que su cresta era como un tubo para respiración submarina, pero un extremo es sellado, haciendo la respiración imposible. Otros creen que hay más de lo que el ojo puede ver. En el Museo de Historia Natural de Albuquerque, Nuevo México, John Williamson ha estado tratando de resolver el misterio de la utilidad de esta cresta inmensa. Cuando el Parasaurolophus vivía, el aspecto de Nuevo México era muy similar a este. Era básicamente una selva subtropical. Y por lo tanto creemos que los dinosaurios como el Parasaurolophus producían ruidos para comunicarse entre sí. Producían demasiados sonidos y podían penetrar a través de esta selva densa. Tal vez estas crestas producían muchas clases diferentes de sonidos. Pueden haber hecho sonidos para ayudarse a coordinar sus movimientos, en especial cuando no podían verse. Para probar esta teoría, Tom necesitaba ver en el interior de la cresta sin dañarla, así que decidió pasarla por una prueba de escaneo CAT. Este es el cráneo parcial de un Parasaurolophus, un dinosaurio pico de pato con cresta. Este es su costado. Esta es la fosa del ojo y esta es la cresta que se extiende hasta salir por la parte superior del cráneo detrás de la cabeza. Y queremos ver qué parece esa estructura, la estructura interna de esa cresta. Cómo se ve el laberinto de tubos, etcétera, dentro de la cresta. Eso veremos. El escáner CAT produce cientos de rayos X que cuando se ensamblan crean una imagen detallada de la cresta. Adentro había 10 cámaras vacías conectadas a los pasajes nasales del animal, sugiriendo que el Parasaurolophus tal vez utilizaba su cresta para comunicarse con otros picos de pato. Para averiguar, Tom pidió la asistencia del científico de computadoras Carl Giger de los Laboratorios Nacionales Sandian. Juntos modelaron la cresta en una computadora de alta tecnología para recrear el sonido. El laberinto de tubos y cavidades de aire se asemejan al de un corno francés. Ahora, 68 millones de años más tarde, la llamada del Parasaurolophus se puede escuchar de nuevo. La frecuencia principal de su sonido es bastante baja, está a 38 Hz. Esto es una versión pura. Así que ese componente en particular, ese sonido es la raíz de toda su llamada. De nuevo, esa nota en particular, ese re de primera octava, se ubica al medir cuán largo era el pasaje principal de su seno. El tubo más largo producía el sonido principal, y los tubos más cortos producían las notas más altas. Cuando resonaban al mismo tiempo, era una sinfonía primitiva. Es un sonido bastante sorprendente. No es algo que la gente en este siglo considere como una construcción musical. Quiero decir que suena casi caótico. No era un sonido que hubiera escuchado antes, y me produjo escalofríos. Realmente era algo muy extraño. El mundo natural y salvaje de las postrimerías del Cretáceo retumbaba con la canción del Parasaurolophus. Pero en el bosque había otro sonido aún más aterrador.
Después de 170 millones de años de evolución del dinosaurio, un asesino había llegado y era diferente a todo lo que el mundo había visto. Hace 68 millones de años, en el borde del mar interno de Montana Oriental, nada estaba a salvo. Hacia el final del Cretáceo, la naturaleza había perfeccionado por fin la criatura más diabólica que haya vivido jamás. El pináculo de la evolución de los dinosaurios. El cazador máximo de las presas grandes. Durante su reino de terror, los rivales se acobardaban en la presencia del sobrecogedor Tyrannosaurus Rex. El T-Rex no era el dinosaurio más grande que haya vivido o el más inteligente, pero era grande, tenía sentidos alertas, una visión muy aguda y un cuerpo de asesino. Su fortaleza estaba en sus patas. Los huesos eran grandes de manera poco usual para apoyar a una batería de músculos. Sus muslos eran tan gruesos como postes de teléfono, pero sus patas eran delgadas diseñadas para correr. Para balancear el peso de su cabeza, su cola medía 6 metros, compuesta por media tonelada de fibra. La cola y la cabeza en equilibrio perfecto. El T-Rex podía superar corriendo a cualquier corredor olímpico, pero su característica más extraordinaria era su mandíbula llena de dientes que podían atravesar al morder un auto. Ahora miren lo que yo llamo el efecto Rottweiler, la parte posterior de la cabeza, este increíble lugar en donde los músculos de la mandíbula saldrían de esta manera, y si usted fuera un T-Rex y moviera sus mandíbulas, podría sentir estas inmensas acumulaciones de tejido que se contrae subiendo y bajando. Usted podría matar de un bocado cualquier animal en su ecosistema. Después, con su arma antitanque, aquí mismo tiene los dientes. Estos no son dientes afilados. Tienen la forma de proyectiles para atravesar cualquier armadura. Estos no están diseñados para cortar carne putrefacta. Están diseñados para atravesar huesos de la espalda y al frente, algo completamente diferente. Tiene dientes pequeños y con poco espacio entre ellos para tomar los pedacitos de carne de un hueso para hacer algo más. Los animales que hoy en día tienen espacios pequeños entre los dientes se limpian. ¿Quién limpiaba al T-Rex? Se limpiaban entre sí, lo cual crea lazos sociales. De vuelta en Fort Peck, en Montana Oriental, la excavación de Keith Rigby llega a su final por esta temporada. Pero los fósiles siguen apareciendo. Una vez que están por fuera de la zona, los huesos son envueltos con vendas. Después se cubren con una capa de yeso para su seguridad. Aunque pueden pasar años antes de que sean examinados, los hallazgos de Rigby ya están agregando peso a la teoría emocionante de que el Tyrannosaurus Rex era un padre dedicado. Su descubrimiento tanto de depredador y presa en Fort Peck también intriga a los científicos. Este lugar en particular es poco usual, ya que preserva no solo al depredador T-Rex y al dinosaurio carnívoro asociados, sino también a la presa que incluye a dinosaurios pico de pato o Hadrosaurus con el T-Rex. Tal vez los carnívoros, los depredadores, retiraban pedazos grandes de animales para llevarlos a un lugar central, para alimentar a las crías o para salvarlas y protegerlas en una estructura social mucho más organizada de la que creemos. En realidad ellos salieron a comprar una pizza o una bolsa de comida o algo y después lo trajeron a casa y ahora estamos encontrando las sobras de una cena o de muchas cenas quizá.
El punto de vista de Rigby es apoyado por el cazador de dinosaurios Peter Larson del Instituto Black Hills, quien también descubrió una familia de T-Rex. Encontramos T-Rex enterrados con Sue, la T-Rex más famosa de todas que hallamos en 1990. Estaba con los restos de un T-Rex varón más pequeño, un T-Rex joven con un cráneo de 45 centímetros y un T-Rex bebé cuyo cráneo solo era de 30 centímetros de largo. Sería una verdadera ventaja actuar como una unidad familiar. Cuando se tiene una cooperativa familiar es posible hacer más cosas. Se es autosuficiente, sabemos que estos sujetos tenían que comer a diario. Es probable que el T-Rex fuera monógamo. Las hembras eran más grandes que los machos. Ellas formaban unidades familiares. Los jóvenes permanecían con los adultos por un tiempo aprendiendo cómo cazar y formar una manada para ser más efectivos. La imagen de T-Rex como marido y padre fiel está en conflicto con la visión tradicional. Al inicio del siglo, la versión de Hollywood de un lagarto tiránico era la de un soltero con mal genio y con un lado malvado. Un Tyrannosaurus Rex solitario habría sido aterrador. Una manada de ellos, letal. Hace 65 millones de años, los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra. Su muerte marcó el final de una era y el inicio de una nueva. Entre las dos hay una capa de sedimentos llamada la frontera KT. Es fácil identificarla porque contiene iridio, un mineral poco común asociado con los cometas. En 1978, un geólogo de una compañía petrolera vio un cráter cerca de la península de Yucatán en México. A 1 kilómetro por debajo del nivel del mar y con 180 kilómetros de diámetro. Era inmenso. Muestras de su núcleo más adelante confirmaron que era rico en iridio. En 1980, los científicos en la Universidad de California en Berkeley ligaron el iridio a un objeto del espacio y la extinción de los dinosaurios. Un día fatídico, hace 65 millones de años, un cometa gigantesco entró en nuestro sistema solar. Con 9 kilómetros de ancho y con un peso de 1 billón de toneladas, se lanzó contra la Tierra a 75.000 kilómetros por hora. A medida que irrumpía en la atmósfera, los dinosaurios habrían visto una bola de fuego enorme con una cola brillante. A continuación, habría un estallido sónico que rompería los oídos. Al impacto, el cometa explotó con la potencia de 100 millones de bombas de hidrógeno. Yucatán era el peor lugar en la Tierra que el cometa podía golpear. Una combinación poco común de minerales en la roca produjo una bola de fuego inmensa seguida por lluvia ácida. Los dinosaurios que sobrevivieron al impacto vivían con el tiempo prestado. Una nube de sulfuro y dióxido de carbono sumergió pronto al mundo en un invierno nuclear. Las temperaturas descendieron de repente, la vegetación se marchitó y la comida escaseó. Incapaces de adaptarse a los cambios dramáticos, los dinosaurios murieron y el silencio cubrió la Tierra. Esta es solo una de las posibilidades. Se han propuesto más de 100 teorías. Un asesino del espacio exterior captura la imaginación, pero muchos paleontólogos ahora creen que no es la única razón de por qué murieron los dinosaurios. Escúchenme, un único impacto extraterrestre no crea el patrón de extinción que vemos aquí en las rocas de Montana.
no parece encajar con lo que las rocas nos dicen, susurrándonos después de 65 millones de años la causa verdadera de su extinción. Lo que comprendo de la situación de los dinosaurios es que podían haber estado disminuyendo y geográficamente restringidos, y tal vez el asteroide que impactó la Tierra hace 65 millones de años fue sencillamente la última gota. Creo que lo que tenemos aquí es la evidencia física de un asteroide gigante y la evidencia biológica de la extinción. Para mí, solo es la relación de la causa y el efecto. Creo que el asteroide mató a los dinosaurios. Los dinosaurios han desaparecido, pero su legado vive. Nuevos hallazgos alrededor del mundo sugieren que en algún lugar del bosque primitivo, un depredador bípedo pequeño emergió con algo nuevo. Un ala emplumada. Con algunos de los dinosaurios más sobresalientes que vivieron, América del Norte fue el verdadero Parque Jurásico. No todos los dinosaurios sobrevivieron a las crueldades duras del mundo prehistórico. A medida que el paisaje cambiaba, también lo hicieron ellos, pero justo cuando el tiempo estaba a punto de acabar para ellos, la evolución produjo al dinosaurio más espléndido de todos.